CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días, feliz martes, esperemos que se estén llevando o que le estén yendo muy bien en todas sus actividades. Saludos a don Chava allá en cabina y también a nuestro invitado del día de hoy, ya a pocos programas de llegar al número 700. Estamos de nuevo con don Daniel Calvo, que es una persona que estudia la Asamblea Legislativa, que ve qué está pasando, que le llegó el pulso al entretelón de la asamblea que a veces no es tan fácil de seguir porque lo que se ve no necesariamente lo que está pasando y porque ahí las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos simplemente porque alguien se levantó del lado correcto de la cama y se puso de acuerdo con el otro y todo salió. Contrario censo, a veces todo el mundo se levanta del lado incorrecto y básicamente no pasa nada en la Asamblea Legislativa y simplemente es una mal cara o un mal comentario o una mal forma, da al traste con muchos esfuerzos para sacar proyectos importantes simplemente porque así es el ser humano y así es la Asamblea Legislativa. No es que hay que trasquilar a un Congreso, sino que simplemente así es el ser humano. Don Daniel Calvo, bienvenido de nuevo a este programa Red Democrática. La última vez habíamos sacado la cábala de las conformaciones de la Asamblea Legislativa. Ambos estuvimos cerca y ambos estuvimos lejos al final, porque todo cambió en la última semana. ¿Cómo estás, Jonathan? Encantado de estar con vos, de estar con tu público. Y sí, efectivamente, ahora estoy intentando recordar cuál de todos los cálculos era el compartido. Me parece que si fue de los últimos, me parece que al menos atinamos bastante en el caso del oficialismo, más el caso de Liberación, creo que fue ahí donde tuvimos un tema de que no vaticinábamos que le terminara por robar tantísimo a otras agrupaciones. Y bueno, como bien lo mencionás, creo que hay muchísimo que comentar. Estamos prácticamente a un mes de que venga el cambio en la próxima Asamblea Legislativa. Me sorprende, te lo digo honestamente, que no tengamos tanto rumor respecto a la futura integración del gabinete. Para estas alturas pensaba yo ya que al menos habrían tirado nombres para quemar, como se dice popularmente. Bueno, no ha pasado y bueno, todavía hay una reconfiguración en todo el tema político, en lo que viene a ser la Asamblea Legislativa, en lo que vaya a ser el gabinete, y también diría en un actor importantísimo, el que algunos llaman el cuarto poder de la República, los medios de comunicación, que también me parece eso, aunque las personas no lo entiendan, tiene una connotación política muy, pero muy importante. Daniel, empecemos por ese último punto, porque lo hablábamos con Ronnie Monkey en el programa de los lunes de política, que en Estados Unidos es lo más normal del planeta que los medios de comunicación editorialmente estén inclinados hacia los demócratas o hacia los republicanos y con base en eso hay una línea editorial y quien esté del lado de un partido se informa de ese lado y quien esté del lado del otro por el otro. En Costa Rica, básicamente se ve como pecado capital que un medio de comunicación esté alineado o afín o editorialmente cercano a una tendencia política y se ponen etiquetas que lejos de ayudar a entender qué pasa en el país, enredan más las cosas. Aquí estamos muy en pañales en esa línea editorial mediática en función de hacia qué lado político se está trabajando. Jonathan, yo lo que te diría es que en Costa Rica somos muy hipócritas, porque creo que la verdad es que desde hace muchísimo tiempo uno sabe cuáles medios han estado cercanos o no a distintos partidos políticos, y creo que también en esta campaña sí creo que ha cambiado, y yo al menos lo veo como algo para bien, porque me parece que muchos medios de comunicación se han quitado esa hipocresía, esa careta, y algunos abiertamente han dicho, bueno, no estamos con el gobierno o estamos en contra del gobierno. Y me parece a mí eso es sano porque al menos permite a las personas, a los medios de comunicación tener más claridad, no tener esa hipocresía y bueno, que cada quien pueda ver, digamos, el medio de comunicación que refuerce su pensamiento, que refuerce
pues las posturas, temas ideológicos de sus partidos políticos con el que comulgan, o bien buscar un equilibrio. Yo, por ejemplo, soy uno que me gusta ver siempre de una misma noticia cómo Claro. es tratada en uno o en otro medio de comunicación y de ahí intentar hacer un balance. Pero bueno, creo que enhorabuena y bueno, creo que también es algo que ha dejado, diría yo, esta campaña política delegado en este proceso y en esta reconfiguración. ¿Crees que ya está bien claro cuáles medios están de qué lado? Mira, me parece que hay algunos que todavía están todavía jugando este juego hipócrita, pero algunos yo creo que basta con ver que claramente cuál es su tendencia, pero no se quitan esa careta. Y hay algunos que sí, que ya lo hacen, digamos, sin rumorarse, y eso me parece que te decía es positivo. El otro tema que hablabas de los rumores antes de entrar en la Asamblea Legislativa, de los rumores del gabinete, coincido con vos. Y el tema de que se hubiese definido todo en primera ronda hacía pensar que para estas alturas ya estuviesen algunos nombres por lo menos encaminados. Hay quienes dicen que para evitar la guerra santa del linchamiento público, cuando aparece un nombre, los han mantenido escondidos, pero el que más genera morbo es el del ministro de la Presidencia, porque en teoría, con lo que se ha dicho, podría estar en manos del actual presidente. ¿Vos ves a don Rodrigo Chávez Robles, ministro de la Presidencia, Daniel? No, nunca lo he visto y así lo he manifestado pues con anterioridad. Lo que creo es que claramente decir que el presidente Rodrigo Chávez estaría muy cercano a la ministra, a la presidenta hoy electa, ministra también de la presidencia, era claramente una narrativa mediática de mucha fuerza. Creo que muchas personas pues votaban o estarían dispuestas a votar en su momento por Laura Fernández siempre y cuando existieran unos vínculos o una cercanía con el presidente de la República y qué mejor que fuera el ministro de la presidencia. Pero me parece a mí que eso fue un tema de una narrativa. No lo veo yo personalmente, no me parece que sea el estilo del presidente Rodrigo Chávez. Me parece que Laura Fernández ha intentado establecer en alguna medida, aunque con algunos episodios a veces desafortunados, el tema del diálogo, de buscar, pues, bajarle las rayitas, como se dicen ahora en este mundo, digamos, al tema de la confrontación entre fracciones. Y creo que poner a don Rodrigo Chávez, que bien sabemos, no es un hombre al que tender puentes y hacer amigos se le dé con facilidad, me parece a mí que daría el traste a estos esfuerzos de Laura Fernández. Ahora, yo pensaría que hay amplias posibilidades de que pueda estar en el gobierno y aunque no lo estuviera, creo que va a ser una figura de muchísimo peso. Inclusive diría es la única figura que realmente puede alinear sobre todo, y ahora cuando entremos en la Asamblea Legislativa, a esa próxima Asamblea Legislativa tan numerosa y yo diría también con multiplicidad de sectores o multiplicidad de agendas en cada uno de esos 31 diputados. ¿Ves a la presidenta, hoy ministra, con un buen diálogo con la Asamblea actual? No entremos todavía en la futura, sino en la actual. Mira, veo buenas señales, me ha sorprendido notoriamente, por ejemplo, que ella decidiera abocarse en lugar de estar haciendo el gabinete como muchos hubiéramos pensado, no, que dijera, no, yo quiero meterme de lleno en la Asamblea Legislativa. Creo que Laura Fernández y vos y yo, Jonathan, somos también víctimas de eso. Cuando uno pasa por la Asamblea Legislativa, siempre le queda el gusanillo y está oyendo el plenario y está viendo qué suceda, aunque quiera o no meterse en política, ¿verdad? Y Sí. creo que Laura Fernández pues sufre de eso, ha querido involucrarse. El viceministro de la presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, es uno de sus amigos cercanos y ha decidido, pues, quizá también consciente de que muchas de las grandes decisiones pasan por el Congreso, pues involucrarse de lleno y darle el pulso a esta transición cuando muchos pensábamos que más bien iba a estar pensando en la conformación del gabinete, que como comentábamos minutos atrás, ha sido la sorpresa de que todavía poco o nada se sabe. Me parece que doña Laura, el día que se reunió con jefes de fracción la primera vez, desarmó a todo el mundo porque llegó tranquila, negociadora, conciliadora, es más, hasta el Frente Amplio le dijo, sentémonos, el que tenga técnicamente la mejor propuesta gana y lo impulsamos. Yo creo que todo el mundo iba visto con los guantes de boxeo y no supieron qué hacer. Correcto, concuerdo con vos. Me parece que ese es el tema de uno de los primeros ejercicios de diálogo en el que ella demostró que le bajaba
esas dos rayitas. Te mencionaba también minutos atrás que uno ha visto quizá algunos episodios aislados donde por momentos dice, bueno, hey, pero está intentando construir diálogo y por momentos a veces lanza un ataque muy severo, por ejemplo, con la Contralora General de la República, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia o con algún diputado en particular, etcétera. Pero creo que en grosso modo o en general, el deseo de ella es construir diálogo, es intentar llevar una relación de buena con esta asamblea saliente, definiendo prioridades que me parecieron muy sensatas y que me parecieron también un buen número, porque a veces hemos tenido ministros de la presidencia que dicen, bueno, es que tenemos estas 100 prioridades. Dígame cuando hay 100 prioridades, ¿qué es lo prioritario, verdad? Me parece que fue realmente afortunado de la definición de 7 proyectos de ley, 4 de ellos que me atrevo a decir muy posiblemente vayan a salir, a terminar por salir en este mes de abril, que son los 4 empréstitos, y 3 más que sí están en una situación pues compleja, el tema de las expropiaciones que llevamos 40, 50 años discutiéndolo, el tema de las especialistas de la caja que está lleno de emociones, y el caso de Cruzitas, que como vos bien lo has planteado y ya planteado el ejercicio de intentar discutirlo desde el punto de vista técnico, y creo yo también consciente que es más fácil sacar este tema de Cruzitas, si es que eventualmente lo logran, en esta Asamblea Legislativa que en la próxima por el perfil de los diputados que lleva el Frente Amplio. Totalmente de acuerdo. El Frente Amplio en la siguiente difícilmente va a aceptar ese proceso y pasarán 4 años tratando de empujar el carrito a ver si llegan al final, porque esa, con solo Edgardo Araya y ni entrar en los demás, pero con solo Edgardo yo creo que va a estar más que complicado. Esos 7 proyectos que mencionas me da pie para entrar en la asamblea. Estas últimas semanas, incluso lo que falta del mes de abril, ¿ves a la asamblea en algún ritmo o en algún norte o en alguna agenda más allá de lo que le pide doña Laura? Que obviamente se trabajará en eso, pero la asamblea es más grande que solo 7 proyectos. El 4, ya lo dijiste, son empréstitos, se circunscriben a una comisión. Hay otros 2 que son de otra y el último, el de Cruzitas, es de una sola comisión. Es decir, el resto de la asamblea, ¿en qué está? Híjole, Jonathan, eso es una buena pregunta y creo que algo mencionábamos la última vez que estuvimos de lo que vendría. Y es que ciertamente estos últimos 3 meses en la Asamblea Legislativa y sobre todo después de la reforma constitucional que estableció que estos últimos 3 meses, febrero, marzo y abril, sea un periodo de sesiones ordinarias, es decir, quien controla la agenda son los diputados. Mira, se termina por tener un corre-corre o una congoja legislativa donde todos los diputados y sobre todo aquellos que saben que perderán cuotas de poder, entiéndase diputados del PLP, entiéndase diputados de Nueva República, entiéndase pues algunos diputados de carácter independiente, Luz María Alpizar, entre otros, pues bueno, saben que es el momento de sacar proyectos de ley que muy posiblemente yo diría que en un 100% nadie les va a dar continuidad en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, se vuelve un corre-corre, intentar dictaminar, aprobar proyectos de ley, a veces sin mucha discusión o en medio, digamos, de polémicas. Ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto de estafas bancarias, ha sucedido también recientemente con el proyecto de lactancia. Hay, por ejemplo, ahí algunos otros proyectos que la gente lo que se solicitaba, o al menos el punto de vista técnico, era una discusión más reposada, pero que por este tiempo es imposible. Y también creo que hay aquí un factor de idiosincrasia. El costarricense siempre es muy dado a dejar todo a última hora y eso se refleja también en la Asamblea Legislativa. Yo digo que los diputados lo que no hicieron en 3 meses, en 3 años, perdón, y 11 meses, lo van a querer hacer este último mes. Y por eso hay que estar muy atento en lo que pueda suceder en razón más allá de estos 7 proyectos y lo que vaya a suceder tanto en el plenario como en comisiones legislativas y sobre todo en las comisiones plenas, que ahí es donde me parece han venido los principales golazos legislativos en estas últimas semanas, donde la gente quizá no tiene tan mapeado qué es la agenda del proyecto de ley y además en una comisión plena, para quienes no lo saben, un proyecto de ley puede aprobarse hasta con 10 diputados. Totalmente. Y lo que pasa en una plena, lo que pasa a una plena, prácticamente está aprobado. Es simplemente cumplir los requisitos del reglamento y aprobarlo al final porque ya hay un acuerdo implícito al facilitar su traslado que se va a aprobar. Ahora,
Jonathan, esta... perdona que te interrumpa. Ahora dime. que estás hablando y que estamos hablando también un poco de lo que vaya a ser la próxima Asamblea Legislativa, a mí me despierta una enorme duda qué es lo que irá a pasar con las comisiones plenas, porque en las próximas comisiones plenas, ahí sí es cierto que lo que se delegue se va a aprobar. Si ya hoy es sencillo, recordemos que en la próxima Asamblea Legislativa el oficialismo tendrá 10 diputados en dos plenas y 11 en una de ellas. Es decir, ya tendrá entonces la mayoría de los presentes, aunque hay algunos proyectos que requieren 13 diputados, pero bueno, yo diría que, que será una de las interrogantes de cómo se manejará y cómo se afectará la dinámica respecto a este tema. Perdón por la interrupción, pero es que No, me la no, pregunta en el punto de penal. no, no, y súper oportuno porque eso me da pie para también señalar que no creo que sea tan fácil la delegatoria. Lo Pensaría yo que también, inclusive pensaría que cuidado si no, y ya pasó en algún momento que las comisiones plenas caigan en desuso, porque creo que muchos diputados van a estar renuentes a delegar con tanta facilidad como se hacía actualmente proyectos a ese tipo de comisiones. ahora, un proyecto que por el fondo no es pesado, pero que sí quita muchísima carga, es el de Gilberto, una reforma constitucional para que los proyectos municipales no tengan que ir a la asamblea, los llamados chayotes. En aquel momento, cuando estaba en la asamblea, se intentó, y lo intenté de alguna forma, pero no caminó por el espíritu municipalista de varias fracciones legislativas, Liberación y la Unidad. En esta ocasión se ve que puede avanzar, pero la siguiente asamblea, la fracción de liberación, es ampliamente municipalista. No sé si estarán en la línea de sacar esos proyectos de la asamblea legislativa. Es un buen punto el que mencionas, pero creo que también hay que dimensionarlo y recordemos que esto es una reforma parcial que Ujú. únicamente lo que se le ha dado es la admisibilidad. Así Es es. decir, si este mes de abril, perdón, no se logra aprobar, al menos en primer debate, esto ya no quedaría para 2028, sino para 2029, porque recordemos que tiene que ser aprobado en primera legislatura y después en segunda legislatura. Ojalá se le pueda dar un primer debate en esto, que en este mes de abril de manera que ya a partir de mayo del 2027, pues esto pueda ser una realidad. Si no, se va a ir atrasando, posponiendo muchísimo más y concuerdo con vos en la apreciación de que habrá que ver cuál será la postura de Liberación Nacional. No obstante, creo que son 10 de los 17 diputados quienes están o provienen del sector municipal y yo quisiera creer que al menos el Frente Amplio, el gobierno y y las dos diputadas independientes puedan respaldar oportunamente Claro. esta reforma, porque sin duda limpiaría enormemente lo que tenemos en cuanto a la discusión de proyectos de ley. Ahora que estás mencionando también estos temas, yo quisiera creer que también otra reforma que se pudiera dar para limpiar la agenda es el tema que también no sé cuántas propuestas se han hecho, si ahora estas de quitar los proyectos chayote, como se dice peyorativamente, de la Asamblea Legislativa lleva unos 3 o 4 esfuerzos previos, creo que han existido 3 esfuerzos previos para establecer la obligatoriedad que cada proyecto de ley indique de dónde proviene el financiamiento de lo que quiere realizar. Si esa reforma pudiera aprobarse, yo también me atrevo a decir que en lugar de tener 100 proyectos de ley presentados por mes, que por ahí puedan dar el promedio o la media, Hombre. pudiera llegar a reducirse a unos 10. Eso yo diría que en el mediano y en el largo plazo nos dejaría una holgura para poder discutir los proyectos con la calma que estamos mencionando por estos tiempos, no se discute. Sí, aunque vos ya conoces también el entretelón de la Asamblea Legislativa, cuando un proyecto aparenta facilitar, termina enredando muchas veces porque simplemente se usa como excusa para hacer o no hacer. Y, por ejemplo, un elemento que cuando se aprobó la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa quedó como muy bien, que era al cierto tiempo en comisión, se le vence el plazo y hay que votarlo para pasarlo al plenario, la interpretación legislativa administrativa hizo un informe que decía, no, el reglamento lo que dice expresamente es se le acaba el tiempo, no dice que se tiene que votar. Entonces muchos proyectos quedan en el limbo, literalmente porque nadie, hay grupos de diputados que no está de acuerdo en que pase, simplemente se deja de discutir y quedan varados. Esos son el tipo de proyectos o de reformas que hay que tener cuidado. Jonathan, y sobre ese artículo 80, déjame decirte que ese es en el mejor de los casos, que deciden, digamos, dejarlo en baño de María.
Yo conozco una enorme cantidad de proyectos de ley donde los diputados no están de acuerdo cómo está el proyecto en comisión, pero dicen en una absoluta irresponsabilidad, mira, aprobémoslo así como está y ahí vemos cómo lo arreglamos en mociones 137 en primero o en segundo día. Sí, sí, Y así es. eso pues realmente genera todavía que esos proyectos que no tienen viabilidad muchas veces le roben el oxígeno a los que sí y que realmente eso ponga pues entredicho de pues la reputación de la Asamblea Legislativa, que como bien lo sabemos es la institución peor calificada de los costarricenses desde hace más de 40 años. Y hablando de peor calificada y el por qué, ahorita que empieza la nueva Asamblea Legislativa, se hace una limpia por vencimiento de plazo cuatrenal y conforme se vaya avanzando, hay proyectos que nunca se van a tramitar y a votar. En este momento, ¿tenés el dato cuánto son los que están en plenario? Mira, no lo tengo ahorita, pero digamos, también creo que aquí hay una trampa. Te decía, y para tal vez darle más contexto a quienes nos escuchan, porque creo que nos estamos volviendo técnicos Perfecto. en Sí. razón de que nos gusta tanto los temas legislativos. El tema de plazo cuatrinal son los proyectos de ley que se les da una vida útil de discusión de 4 años. Si en 4 años no fueron votados, inmediatamente se archivan, salvo se presente una moción de ampliación de plazo cuatrinal en el plenario y se apruebe, que rara vez sucede. Pero entonces, echa la ley, echa la trampa, dice el refrán, y a veces lo que sucede en algunos casos es que proyectos de ley que nunca a la gente le dio la gana, y perdónenme la expresión, discutir en esos 4 años, lo que hacen es que inmediatamente al día siguiente que se le venció el plazo cuatrinal, presentan otro expediente igual, pero con otro número de expediente. Y eso también lo he visto ya muchísimo en la práctica y entonces creo que también aquí hay que darle contexto a las personas, ahora que hablamos de esas reformas que pudieran limpiar la agenda, que creo que hay que decirlo con transparencia. Muchos proyectos de ley se presentan en la Asamblea Legislativa a sabiendas que nunca se van a aprobar. Y entonces usted dirá, ¿por qué se presentan esos proyectos de ley? Bueno, para congraciarse con un sector de, mire, yo estoy pulseando, estoy haciendo todo lo posible para ayudarle a su sector a sabiendas de que eso no tiene ningún tipo de viabilidad y eso le resta muchísimo o le roba el oxígeno, como decía minutos atrás, a los proyectos que sí la tienen. De hecho, se presentan proyectos a veces para la gradería, no para el... Totalmente. Entrando en en la próxima Asamblea Legislativa, Jonathan, y perdóname, y se presentan ahora en este último tramo también proyectos para congraciarse con el ah, próximo sí, gobierno y buscar empleo. sí, que eso llega a ser muy normal. O ponerle el freno a mano a muchas También, cosas y decirle, yo estoy ayudando, acuérdese de mí. El, correcto. Daniel, en esta nueva Asamblea Legislativa, dos unipersonales que me parece van a estar licuadas en en muchos procesos de negociación, el, una más que la otra, por la naturaleza del oficialismo. El, el Frente Amplio muy sólido en función de quiénes llegan y cuál es su estilo. Liberación, ¿cuál, cuál es la consigna con la que va a llegar? Es toda una incógnita. Y el oficialismo, la última vez conté tres subgrupos. No sé si vos coincides si son tres, pero ¿cómo ves una por una las cinco fracciones legislativas de la próxima asamblea? Mira, empecemos de atrás para adelante. Yo diría que en el caso de las diputadas unipersonales, me parece que son excelentes técnicas, diría yo, profesionales, con un currículum brillante, pero tengo mis dudas sobre qué tan políticas serán y sobre qué tanto tendrán ese quiebre de cintura que se requiere hoy que estamos en modo futbolista, aunque no nos fue muy bien en la mañana con la No, no, selección muy bien. nacional. Bueno, creo que así como Está se siendo muy bailaron a la Cele, condescendiente. Está creo que siendo muy así como, condescendiente. bueno, creo que así como se bailaron a la CL, pueden bailarse a muchos diputados, sobre todo los que no sean tan políticos. Entonces tengo esa duda. Concuerdo con vos de que claramente tendrá menos impacto o se intentará minimizar a la diputada Dobles en razón del tema ideológico y de la confrontación existente con gobierno y creo que al menos con Abril Gordienco creo que se comparten algunos temas de visión ideológica, temas de reforma del Estado, temas de apertura del mercado eléctrico, jornadas flexibles, venta de activos del Estado, etcétera. Entonces habrá que ver cuál será la postura que vaya a tener esta diputada. En el caso del Frente Amplio, diría yo que es
Probablemente lo único que nos queda, Jonathan, diría yo, de un partido político en su real definición, o al menos en su definición politológica. Vos Ujú. como colega lo comprenderás y creo que es un partido muy coherente, muy cohesionado, también muy estudioso, donde prácticamente también, para seguir hablando en términos futbolísticos, hacen casi que liga menor, es decir, muchos de sus diputados actuales, actuales y futuros han sido asesores legislativos, eso aminora la curva de aprendizaje y diría yo que no hay riesgo en su fracción y uno sabe, por decirlo de alguna manera, a qué atenerse. Diría yo que la gran duda es el Partido Liberación Nacional, que uno no sabe realmente qué puede esperar de este partido. Es un partido que al menos en la campaña tuvo un giro importante a la izquierda, que me parece enfrenta un desafío importante en cuanto a que tendrá que buscar diferenciarse no solo del gobierno, sino también del propio Frente Amplio, porque creo que si no se logra diferenciar del Frente Amplio, corre el peligro de que otro partido, quizá más a la izquierda, más cohesionado, como es el caso del Frente Amplio, cuidado si no termine por absorberlo. De Y que hecho, además, Daniel, disculpa que te interrumpa, en Ronnie Monge lo cataloga como social confuso, bueno, ideológicamente. yo diría que sí, la verdad es que me parece que están en esa línea. Yo siempre he dicho que Liberación Nacional es casi que una franquicia, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del franquiciante, se comporta de una o de otra manera. Y bueno, creo que ahí es el tema, digamos, de lo que está. Entonces, te decía, enfrenta ese reto en caso de mantener esa línea de izquierda o bien, diría yo, también hay muchos diputados con una agenda propia. Eso también es muy dado de Liberación Nacional y creo que pueden existir casos de fragmentación. Ve que inclusive ya el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha dicho, buscaré en las filas de Liberación Nacional, no en las filas del Frente Amplio, no en las filas de otro partido, los 7 diputados valientes y patriotas que puedan llegar ahí. Y creo que hay algunos diputados que en razón del sector que representan o de la forma o de los intereses económicos, pues tienen más posibilidades o no de pasarse de lado, de cambiarse. Y te pongo ejemplos concretos. Hay 2 diputados que provienen del sector cooperativo en Liberación Nacional y sabemos que el zar de los cooperativistas está en el lado oficialismo, que es Freddy González. Hay que ver si eso cambia. Hay también un tema que el sector autobusero, el gobierno lo maneja pues a la perfección o tiene mucha afinidad con ese sector. Bueno, hay una diputada de Liberación Nacional que proviene del sector autobusero. Entonces, todos esos temas, y podemos aquí ir mencionando temas ganaderos, etcétera, que yo creo corren el riesgo de que si no están cohesionados bien, puedan llegar a ser al menos presas del oficialismo. Y bueno, y en el oficialismo yo concuerdo con vos, al menos creo que hay 3 bloques muy visibles dentro del oficialismo. No sé si serán los mismos bloques. ¿Yo qué son los bloques que veo? Uno, el sector evangélico, que son al menos 8 diputados, pero diría dentro de ese bloque, yo también observo subgrupos, es decir, observo un grupo de 4 diputados, el caso de Gonzalo Ramírez y 3 diputados satélites más que están ahí, y veo otros diputados de carácter evangélico que provienen de otros cultos, de otras iglesias, que también no sé qué tanto estarán. Y yo creo que aquí más bien vos sos el que nos podés dar cátedra. Yo diría que, al menos de mi experiencia de observar la evolución de los grupos evangélicos en la política nacional, es que siempre terminan peleados entre ellos mismos. Entonces, eso me gustaría ver cómo se va a comportar ese grupo y a la vez los subgrupos dentro de él. Otro sector importante, me parece, son las personas más afines a Rodrigo Chávez y creo que hay algunas figuras de ello, ¿verdad? José Miguel Villalobos, que creo que ha dicho o ha manifestado en medios de comunicación recientemente que su obediencia, por decirlo así, únicamente es al presidente. No será Laura Fernández, no será el partido político y por eso te decía la importancia de la figura de Rodrigo Chávez en el eventual gobierno, sea en un puesto formal o informal. Y otro grupo, quizá un poco más pequeño, menos visible de personas quizá no tan cercanas a Rodrigo Chávez, sino más bien cercanas, por ejemplo, a Laura Fernández, que también ahí pues se entremezclan un poco esos grupos. Por ejemplo, Gerardo Bogantes, que se sabe de su cercanía con Laura Fernández, y algunos otros diputados que también plantea una disyuntiva de, bueno, ¿qué sucedería eventualmente en si Laura Fernández y Rodrigo Chávez
logran pues distanciarse. ¿Qué pasarían ahí? ¿Habrá entonces unos diputados más de una subgrupo rodriguista y un subgrupo de Laura Fernández, si fuera el caso? Eso me parece que está por verse, aunque yo al menos no veo, la verdad, al menos en los 2 primeros años, que vaya a suceder alguna fractura importante dentro del gobierno, porque si bien veo que es una amalgama o un grupo muy diverso, lo cierto es que el poder es el principal mecanismo de cohesión que tiene esa serie de intereses, esa serie de grupos, y no veo la verdad que, a no ser que suceda un caso estrepitoso de que sea la popularidad o que venga un tema de la discusión de un altísimo costo, de un proyecto de altísimo costo político, no veo diferencias al menos en esos primeros 2 años, aunque sí veo pues diputados con alguna agenda muy propia, quizá los más relevantes, Nogui Acosta o José Miguel Villalobos, por mencionar algunos. Por ahí también está Juan Manuel Quesada, Marta Esquivel, y cierro con el comentario de que yo así al menos sí veo un error en la conformación del gobierno, de la bancada de gobierno, y es que en resumen o en términos generales veo mucho indio y no, mucho cacique y Mucho, poco mucho indio. que sí que. Y Exacto. entonces creo que eso va a ser difícil porque lo que siempre se recomienda a cualquier fracción de gobierno es que sea una fracción con un liderazgo por encima, como sucede ahora, que el Pilar Cisneros tiene un liderazgo muy, pero muy por encima de cualquier otro diputado. Y eso me parece va a generar dificultades, como ya también lo vimos ahora en la elección de la presidencia del Congreso. Todo el mundo pensaba que iba a ser una de esos cromos, esas figuras de quizá mayor atención mediática, y bueno, terminaron por decantarse por una figura quizá menos mediática, pero de mayor confianza hacia el oficialismo. ¿Ves entonces una solidez por 2 años? ¿De dónde podría salir el primer diputado independiente? Mira, yo diría que el que ya al menos se ha venido comprando todos los números, ¿verdad?, de la rifa es José Miguel Villalobos, que me parece que ha intentado marcar distancia, y sus compañeros de la próxima fracción ya han tomado distancia de él mismo, ¿verdad? Ya hemos visto declaraciones en esa línea de Novia Costa, hemos visto declaraciones también en esa línea de Laura Fernández diciendo que cada palo aguante su vela. Hemos visto también diferencias contra Pilar Cisneros, que también habrá que ver cuál rol va a tener Pilar Cisneros. No, hablamos mucho de Rodrigo Chávez, pero aquí la otra pieza en la ecuación clave que no se puede dejar por fuera será el rol que vaya a tener ¿La, doña la ves Pilar. adentro? ¿La ves adentro? Mira, no la veo con un cargo formal, pero sí veo que lo que ella diga o la línea ideológica o mediática o estratégica, creo que será fundamental, porque yo creo que es el principal activo que tiene el gobierno. Ella Yo creo que, ella es la que va a jalar orejas. disculpa. Va a jalar orejas desde afuera. Me parece que sí, digamos, si va a ser, diría así yo, la conciencia lúcida del gobierno, ¿verdad? Cuando vea que algo se esté desviando, ella tirará una línea o se desmarcará y dará a entender a toda la fracción que por ahí no es la cosa, sino es más bien por donde ella lo indica, porque me parece que uno podrá discrepar muchísimo en algunas cosas de Pilar Cisneros, pero nadie tiene el manejo estratégico y mediático que una figura como ella ha aportado al gobierno, que me atrevería a decir, sin Pilar Cisneros no habría sido posible un triunfo de Rodrigo Chávez. Totalmente de acuerdo. Con el listado de nombres que diste hace unos minutos, pareciera que sí o sí van a llegar solicitudes del Poder Judicial para levantar inmunidad y seguir investigaciones, porque hay casos abiertos ya y porque puede que salgan más casos abiertos en el camino. Antes de que cambie la conformación de los magistrados, pasará un tiempo importante y la gran pregunta es, ¿cómo ves comportándose a la Asamblea en ese circo romano? Híjole, es un tema muy complicado, y yo diría que más de cómo se estará comportando la Asamblea Legislativa es cómo se van a comportar los magistrados. Y yo al menos ya he empezado a ver señales de que ahora están más abiertos a la prensa, autocríticos. Creo que están conscientes de que en próximos meses, yo creo que es en octubre que viene el primer nombramiento, que creo que es Julia Varela, ya estarán pues la discusión de cada uno de esos cargos. Y si bien creo que después esos también, esos magistrados,
esa nueva conformación de lo que vaya a ser Corte Plena o la Corte Suprema de Justicia va a tener también que elegir o no al fiscal general de la República, quien también creo que tendremos que ver cuál será su comportamiento. Es probable que también pues, puedan existir esas solicitudes de levantamiento contra algunas figuras, por ejemplo, Marta Esquivel, lo que pueda ser también el caso de José Miguel Villalobos, lo que también se dice que pueda ser el propio caso del hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez, y de ahí por eso también se habla de la necesidad de tenerlo pues en un cargo con inmunidad, que sería un ministerio con cartera, porque también es importante, ¿no? Es Si le ponen un ministerio sin cartera, no tendría inmunidad. sin cartera, Entonces, bueno, sin cartera para nuestros oyentes. ¿Qué significa? mire, sin cartera sería un ministerio que, por ejemplo, que se crea a la medida, es decir, que no está establecido de manera, O el de comunicación. sí, como el de comunicación, por ejemplo, como el que se creó en su momento, un superministerio, creo que se llamaba Enlace Empresarial, que se creó, por ejemplo, en tiempos de Carlos Alvarado, en tiempos de de Óscar Arias, perdón. Esos ministerios no gozan de los mismos privilegios de inmunidad, entonces se habla que entonces que las posibilidades, ahora que mencionamos el caso del Ministerio de Hacienda y yo lo desistía o no lo veo en esa línea, bueno, se habla también del Ministerio de Hacienda, donde creo que don Rodrigo Chávez se sentiría en su charco por su formación, o bien en Cancillería, que también por ahí se ha hablado. Veremos, y a mí me sorprende realmente que no tengamos todavía una discusión sobre los eventuales nombres. Por ahí hay uno, dos, tres, cuatro nombres que circulan, pero me sorprende que para allá un mes y todavía no tengamos por lo menos un dibujo más claro de lo que sería el gabinete. Más allá de los nombres que la propia Laura ha puesto sobre la mesa, un Manuel Tovar, una Johnny León, un Gerald Campos es el de Correcto. Justicia, me parece que son los tres que más han sonado de propia boca de ella y aún así dice, vamos a hablarlo. Sí. El, de todo esto, Daniel, que estamos hablando, la oposición la ves más en posición defensiva, conteniendo la represa, o la vas a poder ver o podés dimensionar en una postura ofensiva, que es más bien poniendo al gobierno a entretenerse con múltiples proyectos de diferente naturaleza en diferentes comisiones. ¿Por dónde ves más el juego? Mira, es una muy buena pregunta y no tengo realmente una respuesta del todo clara. Creo que hay un mandato importante, al menos, de cómo en las elecciones de 2026 en febrero, ¿qué te diría yo? Juzgaron muy fuerte a las fracciones que tuvieron quizá esa ambivalencia, ¿verdad? Que no se definieron entre si ser cogobierno o ser oposición. Entonces creo que también ahí las fracciones de oposición deben de estar pendientes de eso. Yo imaginaría que al menos en el caso del Frente Amplio, sí probablemente vaya a ser una oposición muchísimo más dura. Y además creo que también basta con ver lo que ha sucedido en otros países de América Latina, que generalmente cuando un sector ideológico, y en este caso la derecha o la centro derecha que representaba en el gobierno, tiende eso generalmente también a beneficiar al otro lado del péndulo, ¿verdad? Que es los grupos de más izquierda. Entonces creo que el Frente Amplio buscará en esa línea. Desconozco cuál vaya a ser el tema de liberación. Creo que mucha de su confusión, como decía aquí Ronnie, pasa por ahí. Y creo que eso se definirá. Y en el caso pues, de las diputadas independientes ya hemos manifestado más o menos cuál será su comportamiento. Hay fracciones que quedaron ya relegadas, inexistentes en el siguiente periodo. Conversábamos en aquel momento que la República, decías, podría bajar. Yo era del partícipe que iba a desaparecer. PLP, coincidíamos ambos que podía desaparecer si no hacía algo sobrenatural y no lo hizo. Y Progreso Social, que en algún momento marcó en alguna encuesta inicial del proceso, pues terminó yéndose licuado con el vendaval que significó Pueblo Soberano. Esas fracciones en este momento, ¿qué rol les ves en este último mes? Mira, en el caso de Nueva República me ha sorprendido, me han llamado inclusive, digamos, algunas personas a consultarme sobre cuál es la explicación que se reúna, por ejemplo, Laura Fernández con una fracción que va a desaparecer del mapa
en un mes. Yo diría que sí, es probable que Nueva República vaya a desaparecer políticamente de la Asamblea Legislativa, pero representa un sector que cada vez es más importante, que es el sector evangélico, de los cuales ellos ya se han robado parte importante de sus bases, pero que imagino quieren terminar de robarse el resto. Y entonces yo diría que ahí también hay un tema estratégico importante de por qué darle continuidad, de darle continuidad sobre todo a una agenda, ¿verdad? De proyectos de ley que del mundo conservador, pues son relevantes. En el caso del PLP, me parece que, bueno, quedará un hueco, por decirlo así, o una ausencia para partidos liberales, que creo que todavía hay un buen público importante del electorado que está ahí, que bueno, le ha ido como un quebrado, como se dice, ¿verdad? Lo intentó con el Le Movimiento falta, Libertad. le falta le falta identidad a los movimientos políticos liberales. Mira, lo que me parece es que les falta un liderazgo fuerte. Yo creo que el electorado cautivo ahí está. Y creo que es el electorado que votó históricamente por el movimiento libertario, que después también coqueteó un poco con Unidad Social Cristiana. De ahí también viene Juan Carlos Hidalgo, de lo que estuvo también ahí con Unidos Podemos, de lo que inclusive fue también alguna parte del Republicano Social Cristiano. Por ahí también estuvo otro partido, creo que era Unión Liberal que estuvo por ahí, Malaba, sí. etcétera. Y bueno, creo que ahí hay un sector importante, pero creo que no ha encontrado un liderazgo, digamos, que pueda aglutinar a todo ese sector disperso en diferentes partidos políticos y que le ha ido mal con, hay que decirlo así, con el liderazgo de Lifensa, que no pudo estar a la altura de lo que muchos se pensaban, ni a nivel electoral, ni mucho menos a nivel legislativo, porque eso también nos da para otra conversación. Entonces creo que es un electorado cautivo que veremos en esta reconfiguración que hablábamos al inicio del programa, para dónde agarra, cuál será el partido que logra materializarlo. Por ahí vimos, por ejemplo, que José Aguilar Berrocal con Avanza intentó pellizcar un poco, al final también pues terminó por desinflarse, sobre todo en las últimas semanas de la campaña. Y bueno, yo diría, Jonathan, con esto cierro, que en esta reconfiguración que está, diría yo que muchos partidos actuales muy probablemente van a la baja, ¿verdad? Y que si no logra existir la madurez de hacer coaliciones entre algunos de ellos, pues muchos llegarán a desaparecer o bien es también la oportunidad para que surjan nuevos partidos políticos para posicionarse pues en un mapa político de sistema del partido que no teníamos hasta la fecha. Daniel, entrando en la nueva futura aparente presidenta de la Asamblea, doña Yara, ha dicho que quiere que se sesione después de las 6, que no haya control político lunes, martes y jueves, que se sesione los viernes. ¿Y cómo ves esas líneas de mayor volumen de trabajo en medio de un reglamento que, por más que usted lo acelere, siempre es el mismo, y que de proyectos que ocupan acuerdos para poder salir adelante? Qué buena pregunta. Mira, diría yo en algo muy personal que para mí el problema de la Asamblea Legislativa no es un problema de tiempo, porque si vamos a estar sesionando, por ejemplo, hasta las 10 de la noche, de lunes a jueves al menos, y sesionando los viernes al menos en la mañana, inclusive he visto hasta diputados que están con tanta congoja que hasta quieren sesionar los fines de semana. Pero si vamos a estar dando más horas para estar discutiendo proyectos chayote o proyectos que realmente no te mueven la aguja del desarrollo, yo diría que ahí no está el tema. Yo diría que el gran tema es la priorización de cuáles son los temas que se van a discutir. Ya hemos mencionado algunas reformas, esa reforma constitucional, yo mencionaba una reforma al reglamento del principio de responsabilidad presupuestaria, entre algunos otros. Ahora, eso desde el punto de vista, pues, reglamentario, por decirlo así, o legal, pero también creo que desde el punto de vista mediático, diría yo, han sido desaciertos, porque creo que ya han tensado una relación, han puesto a pelear a diputados que ni siquiera han llegado y ya están peleados o enfrentados. Y pues quienes conocen el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, vos, yo o alguna otra persona que nos esté escuchando, sabe que lo mejor es que exista un acuerdo. Cuando no hay acuerdo, todo tiende a complicarse. Y esta situación, yo creo que el tiempo, por ejemplo, que se pudieran ganar
con el tema del control político, quizá ahorita lo explicamos de si realmente puede quitarse o no quitarse, etcétera. Lo cierto es que está generando un nivel de roce que cuando venga la discusión de proyectos de ley, tal vez se ahorraron unos minutos al inicio, pero esos minutos los están perdiendo en razón de haber puesto a pelear ya a los diputados innecesariamente con ese tipo de comentarios. Coincido con vos porque al final de cuentas cuando se está la discusión de los proyectos de ley uno se puede apuntar, uno tiene disponibilidad 10 minutos, qué sé yo, depende del tipo de apartado que sea del proyecto, y uno puede hablar de lo que quiera y al Se final termina cerrar hablando con de un todo, hilito exactamente. de todo. Y ahí se gasta más tiempo. Entonces, el tema de fondo es qué se gana con quitar el control político. Y a lo que estás diciendo, ¿se puede quitar el control político esos días? Mire, eso es una muy buena pregunta y también, pues, cuando siempre dice el refrán que cuando hay dos abogados hay tres criterios. Y como es un tema legal, realmente tiene diferentes matices. Vamos a ver. El tema del control político, como está establecido, como se viene dando, que son 6 minutos no, 5 minutos a 6 diputados los días lunes, martes y jueves, porque el día miércoles se da un espacio de 1 hora a las fracciones, según un tema de proporcionalidad, es decir, a mayor número de diputados, mayor número de tiempo para hablar los miércoles. Lo cierto es que eso no está reglamentado, eso es un tema de una costumbre parlamentaria, que en el derecho parlamentario eso es fuente de derecho que se acordó, creo que fue en años principios de los 2000, donde se acordó que, bueno, los diputados tendrían ese espacio de tiempo para referirse a los temas que fueran. Ahora, ese tema, pues si viniera una resolución de la presidencia, puede llegar a modificarse. Lo cierto es que hay otro espacio, otra media hora, que es para ver régimen interno, que es para ver discusión del acta, etcétera, que esa sí no puede quitarse. O si se quitara, tiene que hacerse mediante un mecanismo o mediante una reforma al reglamento legislativo, que también es importante decirlo, tanto para apelaciones de resoluciones de presidencia como también para reformas al reglamento legislativo, se requieren 38 votos. 38 votos que hoy el oficialismo no tiene. También hay posibilidades, y aquí ya me estoy poniendo nuevamente técnico, pero es que Jonathan, como también le gustan estos temas, me orilla hacia ellos, que también mucho de cómo se define el orden del día, es decir, las sesiones de plenario, es a través de mociones de posposición. Una moción de posposición donde se define una agenda A, donde se puede prescindir o no del control político, también requiere 38 diputados. Entonces creo que no va a ser tan sencillo realmente poder quitarlo. Pero mire, más allá de que le encuentren la comba al palo, digamos, de que pudiera darse o contarse con el respaldo o qué sé yo, encontraran ahí el 5 con hueco a nivel reglamentario para poder hacerlo, creo yo que aquí el tema es que no me parece a mí conveniente, porque como te decía minutos atrás, creo que eso va a generar una maladversión, como ya la está generando, poniendo a discutir las fracciones, generando narrativas, por ejemplo, de que esto refuerza las acusaciones autoritarias de las cuales se viene acusando ya desde hace algún tiempo el chavismo, y eso me parece, pues puede llegar a entorpecer muchísimo la discusión de proyectos de ley que nada tienen que ver con el control político. Por el fondo es el para qué se va a quitar ese tiempo, Ahora, porque Jonathan, igual es aquí un tiempo. seamos abogados del diablo. Y yo diría que también lo que está diciendo el gobierno, que también me parece ha sido muy hábil, más hábil que muchos de nosotros en el manejo de narrativas, es lo que está poniéndole o lo que está vendiendo a las personas que no comprenden estos temas tan técnicos. Y creo que lo mencionaba unos minutos atrás, decir o quitarle el espacio de puro bla, 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 como lo ve mi mamá, por ejemplo, que dice que los diputados pasan puro bla, bla, bla y no llegan a nada. Y además a la institución peor calificada de los costarricenses. Y además algunos diputados que han sido irrespetuosos realmente y generándonos pues de ahí, episodios, diría yo, lamentables en el ejercicio del control político, de claramente encuentra justificación. Y yo creo que por eso encuentra también simpatía y popularidad esta propuesta, al menos en el plano discursivo, ¿verdad? Y creo que el gobierno está sacando provecho muy hábilmente una vez más de eso. El 8 bueno, el primero
de mayo entra la nueva asamblea, el 2 empiezan los discursos del presidente, 2 y 3 y demás, pero en la primera oportunidad donde hayan convocatorias de proyectos de ley, ya doña Laura, tipo 8 9 de mayo, ¿qué proyectos ves? Que si ya en este periodo salen los empréstitos, van a quedar tres. ¿Qué otros proyectos le ves de fondo a una convocatoria número uno del nuevo gobierno? Mira, el primero que veo, que me parece para mi criterio va a ser la principal prioridad del gobierno, será el proyecto de lo que tiene que ver con eurobonos, que son 13.000 millones de dólares, me parece, en tractos de 1.500. Me parece que esa va a ser la prioridad número uno del gobierno. Entonces, yo diría que esa va a ser la prioridad. Creo que también vendrán otros temas importantes, por ejemplo como lo que puede ser, vamos a ver, a la educación dual, proyecto de ciudad-gobierno, la Marina de Limón, por ejemplo, si es que no se ha aprobado para la fecha, el patrocinio de bebidas alcohólicas. También Laura Fernández ha dicho, y creo que eso se le ha perdido un poco la pista, que ella ha creado algunos comités para trabajar nuevos proyectos de ley. Dentro de Ujú. esos comités, ¿verdad? Se dice que se va a crear una nueva ley de usura, una iniciativa para cambiar el Consejo Nacional de Concesiones por una autoridad de alianza público-privadas, una nueva ley sobre radio y televisión, después de esta polémica que ha dado la Sala Constitucional con el tema de las frecuencias. Se quiere construir un nuevo proyecto de armonización del proyecto de apertura o de armonización del mercado eléctrico, un proyecto de energía geotérmica. Y bueno, habrá que ver qué pasó con jornadas flexibles que los diputados decidieron heredarlo a la próxima Asamblea Legislativa. Y además creo yo que también hay que ver, y al menos mi sensación es que Laura Fernández ha dicho que algunos de estos proyectos de ley, que a mi criterio no tienen al menos viabilidad tampoco en la próxima Asamblea Legislativa, me refiero a crucitas, me refiero a armonización, me refiero a jornadas flexibles, me refiero a venta del Banco de Costa Rica, es ver si el gobierno va a querer hacer un nuevo intento, por ejemplo, a nivel legislativo, o bien si puede recurrir, como se intentó en su momento con la ley Jaguar, utilizar el mecanismo del referéndum, que eso es una posibilidad que me parecería importante, relevante, que a mi criterio yo, te lo digo honestamente, me la jugaría de una vez, no perdería el tiempo en la Asamblea Legislativa con esos proyectos que ya uno puede vaticinar que no van a encontrar viabilidad o que van a encontrar multiplicidad de obstáculos y que además permite algo que el gobierno nuevamente ha sido muy hábil, que es mantener durante el gobierno a la gente en campaña política. Y creo que a la gente, aunque se critica de que es que no les gusta estar en campaña política, lo cierto es que les encanta. Todavía creo que no se han percatado de eso y creo que me parece a mí pudiera ser una jugada muy, muy hábil. Daniel, se nos está acabando el tiempo. Te Bueno, agradezco por todo el análisis, la profundidad, la bolita de cristal y para todas las que vengan, ahora en mayo, cuando cambie el gobierno, nos volvemos a encontrar para comentar qué es lo que se está viendo. Jonathan, encantado de conversar de estos temas que sabes que me apasionan y bueno, de conversarlo con otro fiebre como sos vos y que me hace que a veces nos pongamos un poquito técnicos, pedirles disculpas a quienes nos escucharon, pero la verdad es que es un tema que se las trae. Enhorabuena, estoy seguro que seguiremos conversando. Que estén muy bien. Así es, igualmente, gracias a Chava en cabina y gracias a todos por la fina sintonía. Mañana a 10 de la mañana, no se lo pierda. Red Democrática, Dios los bendiga.